Ahora queremos ya invitar al segundo ponente. Después de de su conferencia, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a todos por llamarme aquí. Es la primera vez que estoy en Brasil. Estoy y, muy impresionado con este predio y voy a hablar un poco sobre utilizar inteligencia artificial para mejorar la seguridad hospitalaria. Y yo tengo mis opiniones sobre estos y voy a hablar qué es mi opinión y voy a hablar cuando es un hecho. Eso aquí en la Escuela de Medicina de Harvard y ahí es el centro médico donde y lo que ustedes tienen aquí es mejor lo que tenemos allá. Voy a empezar con una pregunta. ¿Cuáles de ellos se probaron beneficiosos para los seres humanos? Las tecnologías utilizables, Internet de las cosas, medicina de precisión, Big Data, inteligencia artificial beer, cerveza. Sí, cerveza es el único que tiene una prueba por detrás de eso. Eso, claro, es teórico, hay mucha cuestión, es el tema de la moda, ¿no? Hablar de inteligencia artificial y Big Data, esas cosas. Y, y voy a pasar todo el punto aquí. Eso es el ciclo del hype, ¿no? De la moda. No sé si hype se puede traducir muy bien, pero hype es esa animación, esta moda, este pic que pasa de la realidad, de lo que está hypado en el momento. Hay un ciclo hype aquí para todo tipo de innovación y cuidado de salud. Empezamos con innovación, ahí el pico y la inflación, las expectativas. ¿Dónde estamos ahora? Con esa expectativa inflacionada sobre la inteligencia artificial y Big Data. Después hay la gran caída, la disolución donde se pierde toda la ilusión. Hay mucho trabajo que hacer todavía y después llegamos a un plató donde vemos el beneficio de todo eso, pero hay todo hype alrededor de la inteligencia artificial y Big Data. Espero que tengamos alguna decepción con eso y llegaremos al abismo y después va a haber un incremento de cómo vamos a utilizar esa tecnología. Bueno, propone el uso de Big Data para prevenir problemas en UCIs y los hospitales de por sí. Aquí es una opinión. Tenemos dos usos para Big Data. Alguna cosa que es tedioso o fastidioso que los médicos no hacen bien, que es generar notas de pacientes. Si uno va a cualquier hospital, va a ver un montón de pasantes pasando varios días tomando notas diarias, notas de, de medical release y todo se puede generar en computadoras en microsegundos o eso se puede revisar. Y y uno debe estar seguro que la computadora no te enviando a un sesgo específico. Y estos apuntes serán mucho más apropiados, mucho mejores. Y en este momento uno puede tener un mejor cuidado con el paciente y no estar ocupado con lo que es fastidioso. Lo que es fastidioso puede tener un mejor resultado con las computadoras, pero esa capacidad que nos ahoga, que más allá de nuestra capacidad de comprender con el uso de inteligencia artificial podemos tener debemos tener mejoras y reducir riesgo del cuidado de los pacientes. En los Estados Unidos, el riesgo de los pacientes es un problema epidemiológico, como se puede ver ahí en una escala cerca del cáncer y de enfermedades cardíacas, vidas perdidas por riesgos médicos, errores médicos. Y aquí tenemos un enfoque muy grande de este problema. Y eso también cuesta mucho dinero. Errores médicos llevan a pérdidas
de sumas gigantes de dinero. También tenemos un gasto gigante en el sistema de salud. Gastamos mucha plata de una forma inútil, de un dinero que se puede utilizar de una forma mejor. ¿Qué más podemos ver? Los riesgos en UCIs y es utilizar listas. Y hay una lista para infecciones, hay una lista para eventos con los respiradores, con intervenciones, lista para embolismos pulmonares. Tenemos diversas líneas en la UCI. Esta lista se utiliza hay los datos de riesgos en los hospitales y podemos ver que hay un desempeño muy bueno reduciendo esos riesgos con la cuestión de los respiradores, reducimos caídas y muchas cosas que se pueden reducir con el uso de estas listas. Hay el azul oscuro, hay ese tramo aquí que son otros y otros. No reducimos todavía. Son todas las otras cosas que podemos considerar un descargo eléctrico o una confluencia de eventos malos, todo eso podemos enderezar con listas. Son muchas cosas que podemos, de hecho, hacer. Como porcentaje de errores, aquí tenemos los otros 70% de los errores, no son los problemas que podemos enderezar con la lista. Debemos tener un modelo diferente de listas para reducir los riesgos. Y cuando me refiero a UCI, puede ser UCI operatoria, UCI de atención emergenciales, puede ser el sistema hospitalario como un todo, puede ser los quirófanos, todo. Algo que hacemos así, de que el mapeo de los riesgos, los grupos de este mapeo de los riesgos, podemos hacer al revés y ver qué causó este error y este daño. Este daño fue la pérdida de un paciente, lo causó el proveedor, estaba cansado, estaba distraído. El proveedor de cuidados estaba ocupado con el paciente. Entonces hay la pérdida de la biopsia de este paciente. Se puede hacer el diagnóstico del cáncer y perdimos un paciente y que genera un daño gigante en el cuidado del paciente. Entonces, quiere ver un otro daño. Mm, Tuvimos un paciente en nuestra emergencia y este paciente lo estábamos monitoreando con un monitor de pico y para calibrar este monitor uno necesita inyecta una sustancia específica del paciente que lo hace notar el output cardíaco y hacer el monitoreo. Y al final de cuentas, del periodo de esta enfermera y no utilizaba una actitud muy correcta, utilizaba agua fría del grifo y no filtrada, inyectando una agua fría, sucia. Y eso no es bueno, eso es terrible. Ese paciente sufrió un daño terrible por el error de esta enfermera de poner agua fría y sucia. Y la enfermera puede que sea una estúpida si es una enfermera en el lugar en que ella estaba donde el daño sería inevitable. Ella estaba cansada, el paciente estaba con cáncer, estaba en una UCI cardíaca y solíamos manejar ese tipo de paciente, un paciente VIP que tiene un desempeño ruin. Era un momento que las enfermeras estaban sobrecargadas, no se comunicaban una con las otras, había un exceso de pacientes que entraban y salían, que hacían exámenes de imagen, así que había una enfermera que trataba de dos pacientes, la camilla va a la tomografía, la enfermera, y ahí la enfermera de plano cuida de tres pacientes y tenía un paciente en condiciones muy difíciles, no debería estar trabajando en esta OCI y utilizaba un monitor que nunca había utilizado antes y en el cambio de turno uno inyecta, debe haber recibido
La devolutiva inyecta eso y hace el examen. Debe tener una lista para eso. Son las últimas capas de trabajo, problemas que se cruzan, podemos predecir este tipo de evento reduciéndolo. En una UCI hay un monitoreo de riesgos que puede suceder en esta UCI por no podemos tener una lista para cada daño posible. Para eso los daños deben tener raíces comunes o debemos entender un problema en el equipo para poder manejar de eso de una forma paliativa para reducir la posibilidad de daños. Y eso es muy complicado debido al entorno de, de una UCI que es muy activa. Ninguna persona ahora puede hacer eso. Ninguna persona es capaz de hacer todo eso, de reducir los daños en la SU6. Y para prevenir de ser como esta rana que está en el agua y empieza a cocinar el agua y el sapo y la rana se cocina viva. La enfermera, teníamos varias enfermeras que las enfermeras que estaban en ese trabajo, cuántas eran, y llenaban las historias médicas basadas, y eso no es sistemática, es la cumplimentación de los datos. ¿Y cómo podemos utilizar esta cantidad gigante de datos que utilizamos en estos hospitales para predecir los riesgos, para mitigar los riesgos? La idea es identificar el riesgo de por sí, asociándolo. Podemos utilizar estrategias para mejorar que trae riesgo a este escenario. ¿Cuáles son los riesgos que están asociados con estos datos y cómo prevenir estos daños a mejorar el análisis de riesgo? Bueno, nosotros tomamos los pacientes de UCI en un hospital. Teníamos 20.000 hospitalizaciones en 2014 a 2016. Vimos a la unidad de UCI por 4 horas. No era todo el turno que pasaba. A cada 4 horas identificamos los drivers, la gravedad del paciente, la experiencia del enfermero, el tiempo de día. Después identificamos los daños que podrían afectar y utilizamos el modelo predictivo para clasificar la relación entre ellos. Aquí están algunos de los orientadores de riesgos, la gravedad del paciente, lo enfermo que está ahí, lo enfermo que están todos los pacientes juntos, porque si un paciente no está tan malo, pero un otro está muy malo, puede pasar para ello. ¿Cuántos pacientes están bajo ventilación? ¿Cuáles tienen sondas? ¿Cuáles están en diálisis? ¿Cuál es la situación del enfermero? Los enfermeros hacen el 99% de trabajo. ¿Cuál es la relación entre pacientes y enfermeros? Número de enfermeros de otras unidades que vienen a esta unidad. ¿Cuántas hospitalizaciones en aquella UCI? ¿Cuántas liberaciones? ¿Cuántos? El número de procedimientos que hacemos en un centro, eh, etcétera. Identificamos diversos factores de riesgos que están en las historias. Y esta lista de daños que hemos armado con los datos que reunimos, problema de transferencia y también la lista de accionadores, ¿no? De valores anormales asociados a la falta de atención, como hipoglucemia, por ejemplo, y otras fuentes. Entonces, perdón, todo esto es electrónico y todo esto se puede compilar aquí.
Aquí antes del COVID era un poco, un poco mezclado, ¿no? Eh, Funcionaba, pero no era tan bueno. Pero ahora esta experiencia de las UTIs, donde la mayor parte del día había baja intensidad de trabajo y el pico ha sido el cambio de turno y ahí después la baja intensidad sin riesgo de daño al paciente. Este modelo justamente, hay como un monitoreo de daños y en la unidad de terapia intensiva, así que es importante no solamente para la UTI en específico, sino para todas las unidades, ¿no? De terapias y todas interactúan entre ellas, así que en una unidad de terapia quizás haya que transferir un paciente para otra unidad y ahí ya se cuenta con la información, se reduce el daño, ¿no? Y en un monitoreo como este, en la situación del paciente, otra vez la sala de operaciones, ¿no? O sea, el centro quirúrgico, el pronto atendimiento, la guardia, impacta a todo el hospital este tipo de dinámica. Y ahí somos parte como de un sistema de hospitales, ¿no? Si estamos con pacientes sobrecargados, debemos pasar a pacientes al hospital B. ¿Y cuál sería la evidencia de esto, no? O sea, ¿cuáles son las evidencias que se apoyan en esto? Sería mucho más fácil recabar estos datos por medio computacional. Em, Ahora en 2024, que las oportunidades son más, son abundantes que en 2016, por ejemplo. Estas son las evidencias que están fundamentando esto, ¿no? Y eso muestra muchas de las cosas que he mencionado que pueden afectar al número de muertes en UTI y la carga de trabajo también, el número de pacientes para cada enfermero, la carga de trabajo de los residentes, tipos de pacientes, centro quirúrgico, el trabajo de los médicos. Y hay muchos factores asociados, ¿no? Con es- em, el aumento de la mortalidad. Entonces, si hay 2 pacientes y medio para, por cada enfermero, por cada enfermero 14 por médico, eso ejerce influencia en la mortalidad al final, ¿verdad? Entonces, todo esto, em, el alta médica, todo esto ejerce influencia en la mortalidad, números de procedimientos que salvan vidas y todo esto ejerce influencia en la mortalidad. Ahora es difícil asimilar todo esto, por eso necesitamos los instrumentos electrónicos. Este estudio es bastante interesante, ¿no? Porque él nos muestra que todos estos datos en UTI, yo, por ejemplo, soy la enfermera y tengo a otro paciente enfermo, ¿por qué aumenta la mortalidad? Porque los enfermeros tienen demasiados pacientes para atender. Entonces, el paciente presenta está con ventilación mecánica o soporte para la respiración, esto va a aumentar el riesgo de mortalidad porque yo estoy en riesgo por este otro paciente, ¿no? Ese es un riesgo de Australia, es un índice de actividad un- en la enfermería o ventilación mecánica, el COVID, dividido por los lechos de la unidad de terapia.
hay una relación entre la mortalidad en el hospital y el riesgo de muerte. Así que un simple dato que se pone en el papel ya se puede prevenir, pero ¿por qué poner en el papel si podemos utilizar una tecnología que es mucho más eficiente? Y justamente esto muestra la actividad de las UTIs en términos de mortalidad, y esto es bastante complejo. En las olas del COVID, cuando las unidades de terapia estaban en alto riesgo por alta concurrencia, también esto aumentaba la mortalidad para todo el hospital. La UTI, la unidad de terapia, ejerce influencia sobre toda la unidad hospitalaria. Y hay un riesgo para todo centro médico, ¿no? Entonces, esto es importante ya de por sí, pero también como una relación con el hospital. Y ahí si mejoramos un área, se puede mejorar otra. Este es otra gráfica que nos muestra cómo han sido afectadas otras áreas en este aspecto, ¿no? Entonces, la mortalidad quirúrgica es el tipo de cirugía dependiendo del paciente. Se han hecho menos cirugías, pero sí vino en aumento la mortalidad, dado el número de atendimiento, ¿no? En aquella unidad de terapia. Lo que muestra que la UTI está en peligro. ¿Y qué podemos hacer entonces? O sea, ¿qué se puede hacer al final? Se redistribuye a los pacientes que dan entrada a la unidad, a, a otros hospitales, evitando poner a pacientes cardíacos en una UTI de trauma, por ejemplo, o sea, distribuir esta experiencia para la enfermería y poner mucha atención en la formación del equipo para la atención a la unidad. Es posible como mitigar algunas distracciones si algún paciente necesita una tomografía. Necesitamos volver al principio, ¿no? Como un back to basic porque se hace necesario. Este paciente, este procedimiento es posible mantener al paciente en casa, por ejemplo. Es una pregunta también que se puede hacer y puede mejorar el flujo de atención en el sistema. Entonces el sistema decide al final si pone al paciente internado o no, en UTI o no. En resumen, el cuidado es calculado a nivel del paciente y el riesgo de daño clínico con base en las características clínicas y en un futuro la precisión se calcula a nivel de UTI, el riesgo de daño no solamente tiene en cuenta características, sino también al ambiente, y los daños se agregan y se reduce en el todo, ¿no? Digamos que se amortiza en el todo. Podemos hacer esto utilizando datos que tenemos, y la tecnología tiene un poder computacional. Es un uso perfecto para la inteligencia artificial, ¿no? Para usar en conjunto. Aumenta también la conciencia de la situación, es decir, todos están conscientes de qué está pasando en el hospital como un todo. Este es nuestro abordaje, es el abordaje que venimos haciendo. Ah, tuvimos algunos números negativos con el COVID, pero ahora estamos aplicando en nuestras unidades. Es algo que realmente se puede aplicar. Muchísimas gracias. Me parece que los dos ponentes tienen muchísima experiencia, ¿no? Sobre estos datos.
Y la inteligencia artificial también viene contribuyendo en este aspecto, ¿no? Me parece que podemos dejar algunos minutos para preguntas. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta a los pacientes de estas ponencias? Hola, soy Fabiola. Trabajo para Haftac. Ustedes dos han hablado de la importancia de datos, ¿no? Para el uso de inteligencia artificial. Una de las cuestiones que es bastante importante tener en cuenta es el desafío de la interoperabilidad. Y quiero saber si están haciendo algo para superar este desafío. Yo la verdad es que no veo que la gente hable realmente de qué se puede hacer para solucionar este aspecto. Muchas gracias. Sí, de acuerdo 100% contigo. Este es uno de los principales desafíos con la amplia adopción de tecnologías. Lo primero a hacer es que cualquier enfermedad o cualquier experiencia, digamos, en cualquier capacidad, el tema sería desarrollar esta acción con grupos normativos, es decir, tratar de desarrollar junto a ellos alguna solución. Hay un grupo internacional que está a frente de esto, hay voluntarios también. Nos reunimos esporádicamente para tratar este tema. Son reuniones, por ejemplo, a las 11 horas de mi horario, a las 11 en mi país. Entonces, tratamos de conversar sobre este aspecto, ¿no? Cosas que están pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, que están desarrollando datos y en otros países también. Y si hay alguna, si tienes alguna facilidad en lidiar con estos datos desde el punto de vista clínico como un investigador, es una capacidad bienvenida. Cuando era residente, cada unidad de terapia intensiva contaba con un monitor para que estuviéramos ahí pendientes. Y a veces había como 10 ventiladores distintos en el hospital junto a los monitores y el hospital debería, o sea, debe pensar en las decisiones de compra, ¿no? ¿Qué comprar? Porque con varios tipos de monitores y datos que era necesario estudiar, había un problema claro de integración ahí. Así que si elegimos un tipo específico de monitor y ventilador, este, y de jeringa de la misma empresa, o al menos un tipo de ellos, la integración pasa por ahí también, a veces de comprar de un único proveedor un tipo de tecnología. Hubo tiempos en que contábamos con distintos tipos de proveedores con respecto a la tecnología y sí, admito que es necesario estandarizar este aspecto. Debe ser lo mismo en todo el hospital, ¿no? Adoptar una sola tecnología. ¿Alguna otra pregunta? Yo pensaba si pueden usar IA o Internet de las cosas para hacer una integración en este aspecto, para no necesitar tener un tipo específico y poder integrar los pacientes entre hospitales. Quizás algo en esta dirección, no sé. Sí, me gusta esta cuestión, es como si fuera una ingeniería reversa. La verdad es que hemos parado de hacer esto, estamos haciendo ahora en una escala mucho menor. Pero el desafío sí, es el móvil, ¿no?
complica un poco el tema de cómo representar los datos y cómo recabarlos. Am, las personas de las computadoras excedían la capacidad del tema de lidiar con datos, pero realmente la computadora sin el soporte humano no va a seguir. Esta es la realidad al final, porque los datos al final son estructurados y analizados también por personas. Y si tratamos de interpretar estos datos, es posible hacerlo, hacer esto para superar este desafío, ¿no? Quiero agregar aquí, ustedes deben conocer el Mindray, en la industria. Nos importamos con los datos y este es un tema bastante grande, ¿no? Ahora y a futuro. Cómo colectar estos datos automáticamente, cómo trabajarlos. La mayor parte del hospital lo que podía hacer usando dispositivos distintos. Eso significa usar tecnología, ¿no? Para integrar todos los dispositivos. Por ejemplo, si quieren hacer el monitoreo del paciente usando un ventilador distinto, podemos hacerlo, podemos hacer esa integración de datos, por ejemplo, hacer este trabajo. La segunda cuestión que es necesario considerar aquí es que si no podemos colectar datos para, sin saber cómo usarlos, este es un próximo estágio donde de hecho integramos distintos datos, dispositivos y también necesitamos considerar aquí los registros electrónicos de todas las informaciones. Entonces, me parece que vamos a llegar a este punto. Este será posiblemente una nueva etapa. Estamos en este primer paso, en este momento donde podemos hacer integración de distintos datos, haciendo un análisis, usándolos de manera predictiva, por así decirlo. Entonces, seguimos trabajando sobre esto y ustedes podrán hablar con nuestro equipo local y realmente estamos teniendo en cuenta todas las sugerencias. Muchísimas gracias. Bueno, considerando nuestro tiempo que es tan limitado, doctores, terminamos por aquí. Agradezco inmensamente a los oradores por sus presentaciones increíbles y por su participación y por sus preguntas. Muchísimas gracias.